Hola, bienvenidos. Soy Fernando Álvarez y me da mucho gusto poder saludarlos y que puedan acompañarnos en nuestro canal en YouTube Santiago 5:15. Y en esta semana voy a compartirles un nuevo y breve mensaje titulado Promesa cumplida. Así que me gustaría que fuéramos directo a la palabra y vamos al libro de Jueces, capítulo 13, versículo del 1 al 13. Una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Vamos al versículo 3. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz a un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Y atención, miren, cuando Dios trae una promesa a sus hijos, siempre tiene un propósito, y es un propósito para bendecir, para restaurar la vida de cada uno de nosotros. Cuando Dios tiene promesas es porque tiene un propósito muy especial. Así que sigamos en el versículo número 6. Dice: la mujer corrió a decirle a su esposo: se me apareció un hombre de Dios, tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios, daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre, pero me dijo: quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor diciendo: Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Dios respondió a la oración de Manoa, y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo, pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo: el hombre que se me apareció el otro día está aquí de nuevo. Manoa regresó corriendo con su esposa y preguntó: ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, soy yo. Entonces Manoa le preguntó: cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? Y es muy interesante esto. Vean el corazón de este hombre. Recuerden que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y este hombre cree en esa palabra, en esa promesa, y dice: cuando tus palabras se hagan realidad, cuando tus promesas se cumplan, porque él está dando por hecho que la palabra de Dios se cumple, y por eso dice: cuando tus palabras se hagan realidad, cuando tus promesas se cumplan, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? El ángel del Señor le contestó: asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. Dios también habla con él y le dice: asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. Y aquí viene la promesa cumplida. Aquí viene la parte interesante, importante, porque nosotros tenemos un Dios real, un Dios verdadero,
un Dios que ama, un Dios que cuando habla, su palabra se cumple. Cuando Dios suelta una palabra, se cumple. Cuando Dios da una promesa, se cumple en la vida de sus hijos, de sus hijas, de aquellos que deciden creerle a Dios con todo su corazón. Y dice el capítulo 13, versículo 24. Así que cuando nació su hijo, repito, cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón. Y el Señor lo bendijo y el niño creció. Repito nuevamente, cuando Dios tiene promesas, hay propósitos más grandes de lo que nosotros podemos pensar. Porque dice el Señor, lo bendijo y el niño creció. Y el versículo 25, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Mané Dan, entre las ciudades de Sora y Estaol. Pero aquí es hermoso también lo que dice, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Dios es fiel a sus promesas. Nosotros tenemos que estar seguros y convencidos que tenemos un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas. Y como dice el libro de Romanos capítulo 4, versículo 17, y este es en la Biblia de las Américas, dice, y llama a las cosas que no existen como existieran. En la versión Reina Valera, y llama a las cosas que no son como si fuesen. En la versión Nueva Traducción Viviente, y crea cosas nuevas de la nada. Repito, y crea cosas nuevas de la nada. En la Nueva Versión Internacional, y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Impresionante nuestro Dios. En la Biblia Dios habla hoy. Y crea las cosas que aún no existen. Repito, y crea las cosas que aún no existen. Nosotros vimos que esta mujer no podía tener hijos, no podía quedar embarazada. Nosotros tenemos que recordar que nosotros tenemos un Dios del cual para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Y Dios se ocupa y se preocupa también de sus hijos y de sus hijas. Él es el Dios que cumple los anhelos del corazón de sus hijos. ¿Cuántas veces no les he mencionado que nuestro Dios es el Dios de lo imposible? El Dios que transforma, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que habla y cumple su palabra, el Dios que hace todo nuevo, el Dios de nuevos tiempos, el Dios de nuevos comienzos, el Dios de nuevas oportunidades, el Dios verdadero que permanece fiel a sus promesas, el Dios que se ocupa por las necesidades y los anhelos de sus hijos y de sus hijas. Y es el mismo Dios que le dijo a la esposa de Manoah, aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz a un hijo varón. Y como lo vimos en el texto, Dios lo cumplió. Esa es la realidad de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. Esa es la realidad. Es un Dios fiel. Es un Dios fiel, es un Dios verdadero. La realidad en nosotros es que hemos visto a lo largo del tiempo que muchas personas han recibido una promesa o varias promesas por parte de Dios en su vida, pero por alguna circunstancia o algún acontecimiento en su vida se olvidan
de aquella o de aquellas promesas. Nosotros como seres humanos dudamos, desconfiamos, pensamos que Dios se olvidó de aquella promesa, pero la historia que acabamos de ver con el nacimiento de Sansón nos hace ver y reconocer que cuando Dios hace una promesa, la cumple así de fácil. Dios la cumple. Sus promesas siempre tendrán un propósito muy grande, como lo mencioné, y muy especial. Y esas promesas serán para bendecir, serán para ayudar, serán para prosperar, serán para hacer algo nuevo, algo diferente. Dios sabe y conoce lo que cada uno de nosotros necesitamos y anhelamos en nuestro corazón. Y atención a lo que voy a mencionar. Existen promesas de Dios en nuestra vida que en cuanto se cumplan, solo cada uno de nosotros debemos de cuidarlas, debemos de atesorarlas y de administrarlas. Muchas veces recibimos una promesa de Dios en nuestra vida y la entregamos a alguien más. Cuando Dios pone una promesa es para que tú puedas tenerla en tus manos, la puedas atesorar, la puedas guardar, la puedas administrar, y ya Dios dará el tiempo y su momento para que tú puedas bendecir a otros. Pero Dios, si la puso en tus manos, es porque tiene un propósito muy especial en tu vida. Realmente solo nosotros sabemos lo que hemos clamado, lo que hemos orado por esa promesa. Aquí en este mensaje te digo, si recibiste una promesa de Dios, mantente firme con Él, no desvíes tu mirada para otro lado, no pierdas la fe, espera en Él, que pronto vas a ver la promesa de Dios en tu vida y la verás cumplida en tu vida, porque Dios cumple, y te repito nuevamente, Dios cumple sus promesas. Así que sigue orando, sigue clamando, que tu promesa está por llegar. Créele a Dios. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y por su valioso tiempo para poder recibir este mensaje. Que la bendición de nuestro amado Dios esté contigo, esté con la de tu amada familia, que los guarde, que los proteja en todo momento. Y nuevamente les recuerdo, no dejen de suscribirse a nuestro canal Santiago 5:15. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, por favor, ayúdanos en compartirlo y que otras personas también puedan recibir este mensaje. Recuerden que también pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, tal como lo están viendo en este momento en pantalla. Y gracias a todos, y que Dios nos permita estar juntos en un nuevo tiempo. Recuerda, las promesas de Dios se cumplen y estoy seguro que pronto las verás, y cuando eso suceda en tu vida, entonces dirás: promesa cumplida. Que Dios te bendiga.